Ser podcast. Qué bonito es verte, cariño mío. Qué bonito sueñas entre suspiros. Qué bonito amarte, sentir y besarte. Es tocar el cielo al respirarte. Qué bonito es verte, cariño mío. Qué bonito sueñas entre suspiros. Qué bonito amarte, sentir y besarte, amor. Eres un coquito mío. No lo sabes, pero tienes la verdad. Eres todo desafío, aprendiendo cada pasito que das. Eres un coquito mío, amor puro sin palabras. ¿Quién pudiera ser charquito donde se mojen tus pies y deja que te muerda? Hoy tenemos una ventana muy cuentista porque hemos empezado presentando el cuento de Navidad de este año de la cadena SER y ahora vamos a hablar de otro cuento muy especial. Cuando uno busca en el diccionario la palabra invisible, la RAE lo define como que no puede ser visto, pero esto no significa que no esté o incluso que no se sienta su presencia. Esto es lo que le pasa a Pepito, que es el protagonista del cuento El niño invisible, que parte de una iniciativa de la Fundación Best Buddies para promover la inclusión desde la infancia. El libro narra la experiencia de un niño con discapacidad intelectual y del desarrollo en su vida escolar, al que sus compañeros no es que no vean, sino que no le incluyen, no le invitan a cumpleaños, no piden que juegue con ellos, bueno, pues porque piensan, entre otras cosas, que él no va a poder. Detrás de este cuento está la directora de la Fundación Best Buddies, Mónica Mir. Mónica, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y la autora del Niño Invisible es Elena Lostalé. Hola, Elena, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Empecemos por conocer a Pepito. Mónica, ¿quién es? ¿Quién es Pepito? Pues Pepito es un niño, como dices, al que aceptan pero no incluyen, y en realidad representa a un montón de niños que se sienten solos, que no tienen amigos, pues porque tienen una discapacidad intelectual, y al final eso genera pues que sus compañeros, lo que decías, no cuenten con él, no le inviten y al final se quede apartado. Esto me parece fundamental describirlo, ¿no? Aceptar, quiero decir, saludarle, ser amable con él, no quiere decir que le incluyas. Efectivamente, así es. No es lo mismo. No es lo mismo. Bueno, yo soy mamá de un peque, de dos niños, uno con discapacidad intelectual, y bueno, por mi experiencia personal y por lo que me cuentan también otras madres, pues efectivamente, ¿no? Tú vas a recoger a tu hijo al colegio y salen todos los niños y ves cómo se van juntos al parque, o han quedado para ir a jugar a casa de alguien, o van juntos a una extraescolar y bueno, te saludan educadamente, pero digamos como que no cuentan con tu hijo, ¿no? para estas cosas, y me lo trasladan muchas mamás, y que sus hijas o hijos pues les dicen: oye mamá, y a mí ¿por qué no me invitan a cumpleaños? O oye mamá, hay una mamá que me dice: mamá, ¿por qué vienen los amigos de mis hermanos a casa y míos no vienen, ¿no? Y yo no tengo. Esta también me decía: pues mira, al final yo he dejado de ir al parque con mi hija porque al final sufro más de ver cómo se queda sola, ¿no? Bueno, es una realidad que existe y que es dolorosa. Y de esa necesidad de dar visibilidad a esta realidad, de que se hable de ella, ¿no? Para poder, pues eso, empatizar y ser conscientes de cómo se sienten estos niños que son vistos y de alguna manera también excluidos. Surge la idea de hacer un cuento. ¿Y cómo te llega a ti, Elena, este encargo? Bueno, pues es Mónica quien contacta conmigo, porque yo tengo un podcast de audiocuentos infantiles y sus niños lo escuchaban. Sueñacuentos. Sueñacuentos se llama. Y entonces contacta conmigo y me propone este tema. Si me parecería bien, si me encajaba en lo que era el podcast. Digo, claro, es mío, o sea, me encaja todo lo que me queráis proponer, y sobre todo si es una causa de esta naturaleza. Entonces empezamos ahí, y lo primero es un audiocuento. Era un cuento invisible. ¿Qué podemos escuchar? Sí, está disponible en plataformas. En vuestra plataforma, también en la web de la Fundación. También, sí. ¿Qué es más difícil? ¿Fomentar la empatía en los adultos o en los niños?
En los adultos. Sí, nosotros hacemos formación, sensibilización en coles con alumnos y alumnas y con las familias también, y también en empresas. Lo que nos pasa es que los niños, como decía antes Elena, antes de empezar, son buenos por naturaleza. Entonces les ponemos ejemplos, les ponemos vídeos, les planteamos situaciones en las que se tienen que poner en los zapatos de la otra persona, y enseguida como que abren los ojos y se dan cuenta, ¿no? El otro día en una charla en un cole les dije, bueno, ¿y qué tiene que pasar para que esto cambie? Y un niño desde el fondo de la... No, le dije, ¿quién puede hacer que esto cambie? Y un niño desde el fondo de la clase me dijo, ¡nosotros! Y dije, pues efectivamente, ¿no? Y bueno, los niños no tienen tan anclados los comportamientos, ni los ¿no? prejuicios, ¿no? Ni los prejuicios, pero es verdad que los van aprendiendo pues a medida que van creciendo, pues porque están expuestos al entorno en el que vivimos. Claro. La problemática con los adultos es que lo tenemos ya todo muy interiorizado, y muchas veces no somos coherentes porque tenemos unos valores y creemos en unas cosas, pero luego nos comportamos de manera incoherente con esos valores, ¿no? Sí. Seguramente pues tampoco hacemos cosas por maldad, sino porque no nos damos cuenta, o porque nos supone como mucho esfuerzo y ya estamos acostumbrados a otra cosa, y bueno, pues no le damos tanta importancia, no nos damos cuenta que a veces un pequeño esfuerzo nuestro le puede cambiar la vida. Esto que persona. refleja Elena en el cuento a Pepito, ¿no? Que a lo mejor no es que por maldad no le inviten a un cumpleaños, es que a lo mejor piensan que como él no va a estar o no va a seguir el ritmo del resto de niños, pues que lo va a pasar peor, entonces no le invitan. Sí, y luego por no hacer el pequeño... También a los niños, por ejemplo, les digo en las charlas, digo, bueno, ¿por qué motivo a lo mejor no os acercáis a un niño con discapacidad, ¿no? Y me dicen cosas como, es que nos da cosa, ¿no? Y entonces exploramos, bueno, ¿pero esa cosa qué es? Y me dicen, es que nos da vergüenza, o nos sentimos incómodos, es que no sé cómo tratar a esa persona, ¿no? Y al final es desconocimiento. Digo, pues natural, pues como a todos los demás. Y si hay algún malentendido, pues se soluciona, y claro, ya eso que te llevas aprendido para otro día, ¿no? Pues si esa persona necesita algo, probablemente lo pida, o tú te darás cuenta. Efectivamente, tal cual, sí. El libro, además de ser precioso, está ilustrado por Cristina Pedroso. Yo diría que es importante. ¿Estáis ya leyéndolo en coles? Sí, estamos leyéndolo ya en las actividades que tenemos en los coles, y el feedback es maravilloso, porque, entre otras cosas, pronunciamos, bueno, está escrito en el libro la palabra discapacidad intelectual, ¿no? Y entonces surgen preguntas, ¿no? ¿Pero qué es eso? Porque parece como que fuera un tabú, ¿no? Y muchas veces no se pronuncian estas palabras, y una discapacidad pues se explica de forma natural lo que es, y los niños lo entienden perfectamente. Y entonces empiezan a asociar que a lo mejor hay alguien de su entorno que tiene ese tipo de necesidades, ¿no? Y la verdad es que les está encantando. Decía que además eso de ser bello es importante, porque a mí lo que me ha pasado al leerlo es eso, es que me surgen preguntas, y vosotros sugerís también preguntas para poder reflexionar y para poder conversar sobre esto. Preguntas como, por ejemplo, que se le pueden hacer a los niños, pero nos podemos autohacer los adultos también, ¿no? ¿Cómo crees que se siente alguien cuando no tiene amistades, ¿no? Y esto, no sé de dónde salió la idea de incluir estas preguntas para luego comentar con los niños. Elena. La parte final de las preguntas sí que es más parte de Best Buddies, que son ellos quienes pensaban utilizarlo como una herramienta didáctica, y entonces cuadraba a la perfección poner este final. Los cuentos es que, claro, en formato audio también, ¿cómo lo estás recogiendo tú a través del podcast? Porque da un universo de imaginación y también de conversación que me parece muy chulo. Sí, al final la diferencia que hay entre un relato para ser escuchado y uno para ser leído, pues es con qué se apoyan esas palabras, ¿no? En el caso del audiocuento son los sonidos, que también muchas veces lo hacen más emotivo, porque al meterle musiquitas y un poco más, pues a lo mejor un poquito más triste, y sí que hubo en este sentido reacciones a través de comentarios de los oyentes, de papás, incluso de los propios niños, que les había emocionado. Incluso algún educador comentó que estaba muy bien, y fue a raíz de eso
que se me ocurrió que podríamos sacarlo en papel, a raíz también de la hija de una amiga que lo escuchó, lo llevó al cole y lo vio con la maestra y tal, lo escucharon, vamos, en clase, y me dijo, Elenita, ¿y por qué no lo sacáis en papel? Y es ahí cuando dije, jolín, pues con ilustraciones, claro, ¿no? Y si es palpable y si puede ser un material de apoyo educativo y además pues ser también una ayuda con la recaudación para Best Buddies. Y se lo propuse a Mónica y entonces el cuento invisible se convirtió en visible. Pues es que las dos, tanto el cuento invisible como el del papel, el niño invisible, son herramientas fantásticas, pues eso, para generar conversación. Otra de las preguntas que proponéis es, ¿qué puedes hacer tú para que nadie se sienta solo en clase, en el recreo, en tu vecindario? Por eso digo que apela a los niños, pero también apela a los adultos que los leemos. No sé qué respuestas te encuentras tú, Mónica, en clase cuando hablas de esto con los chicos. Pues como lo que te decía un poco, que se dan cuenta, ¿no?, de que está en ellos. Ahí está un poco la situación, que crecemos viendo la discapacidad. Cuando les pregunto a los niños, ¿qué es la discapacidad?, me contestan lo mismo que los adultos, que es pues un problema que tienen algunas personas, ¿no?, una dificultad, o los que ya están como muy avanzados, pues una condición, ¿no? Pero cuando vamos avanzando, ya las Naciones Unidas creo que fue en 2006, describieron la discapacidad no como una dificultad de la persona, sino también como un entorno que no se adapta a las necesidades de esa persona. La discapacidad reside en las dos partes, ¿no? Entonces les pongo el ejemplo, pues una persona con, por ejemplo, silla de ruedas, ¿no?, que se ve muy gráficamente. Si está en su casa y todo está adaptado para la silla de ruedas, en su casa hace vida como tú y como yo. Cuando sale por la puerta de su casa y se empieza a encontrar escalones y barreras y baños que no están adaptados y todo esto, entonces es cuando experimenta la discapacidad. Entonces, ¿dónde está? ¿Está en la persona o está en ese entorno que no se adapta a sus necesidades? Pues con la discapacidad intelectual pasa exactamente lo mismo, solo que no es tan gráfico, ¿no? Claro. Entonces, cuando ponemos esto sobre la mesa, entonces se dan cuenta que ellos tienen un papel en hacer que las personas que tienen esas características no experimenten esa discapacidad. Y entonces es como, que esto no es un problema que tienen unos pocos, claro, que no tienen nada que ver conmigo. Espérate, que yo tengo un rol aquí, tanto los niños como los padres y los profes y todo. ¿Sí? Esta falta de empatía o de sensibilidad, ¿crees que es más problema de desconocimiento, de educación o de interés? Yo creo que es en lo que crecemos, que es a lo que estamos acostumbrados, que es en lo que nos hemos educado, que los medios y la literatura y todo cada vez hace un mayor esfuerzo por incluir a estas personas, ¿no? En los relatos y en la publicidad incluso, pues cada vez se hace más esfuerzo, pero aún queda mucho por hacer. Si yo estoy expuesto a un mundo poco diverso, pues entonces cuando veo algo que sale de esos cánones, lo rechazo. Si nos educamos expuestos a esa diversidad, incluida la discapacidad, pues entonces cuando me llegue lo voy a tratar de una forma completamente natural. Yo como madre, por ejemplo, es verdad que yo en mi infancia no trataba con niños con discapacidad, pues porque en mi cole pues creo que solo había uno y bueno, pues participaba poco. He crecido muy poco expuesta a la discapacidad. Cuando de mayor he tenido un hijo con discapacidad, pues para mí ha sido difícil, hasta que he hecho un viaje de aceptarlo y verlo como algo natural y la verdad muy enriquecedor. A mí me ha cambiado la vida para bien, la verdad. Pero si lo vemos como algo que ajeno, pues y negativo, pues nos alejamos de ello. Entonces, bueno, es un viaje que tenemos que ir haciendo, de irlo viendo como algo natural. Y es verdad que hace falta que intervengan pues todos los actores sociales, ¿no? ¿Dónde podemos comprar o cómo podemos comprar El Niño Invisible? El Niño Invisible está en nuestra web, en Best Buddies, que es Mejores Amigos en inglés,
.es, y ahí veréis que hay una tienda y ahí se puede adquirir el cuento. Y estamos, bueno, intentando distribuirlo en pequeñas librerías de barrio, porque las grandes no nos están haciendo mucho caso, pero bueno, cualquiera que pueda estar interesado de momento es lo que te iba a decir, de momento. Si nos escuchan, pues oye, se lo recomendamos mucho desde aquí, porque además es eso, el libro no es solo para familias que tengan un niño o una niña con alguna discapacidad. El libro es eso, una reflexión para todos los niños y los adultos que lo leamos. Así que, pues mira, llegan las Navidades, es un regalo muy bonito, muy, muy recomendable, la verdad. Decías que, claro, que esto lógicamente como madre, pero como persona, te ha cambiado la vida. Háblanos de la fundación de Best Buddies. ¿Qué hacéis? Pues mira, bueno, nació por la preocupación que teníamos mi marido Óscar y yo de que nuestro hijo se quedara solo en el cole, porque ya lo empezábamos a ver signos, ¿no? Y entonces, pues nada, pues como somos como muy sociables los dos, empezamos a organizar, lo llamábamos al principio fiestas. Entonces, básicamente son actividades lúdicas muy divertidas, donde vienen niños con y sin discapacidad, están diseñadas con perspectiva universal por terapeutas ocupacionales que son unas cracks en esto, y básicamente los niños disfrutan un montón y están expuestos a esa discapacidad que decíamos y la normalizan. Luego eso nos lo hemos llevado también a los coles. Lo hacemos en los coles donde haya niños con y sin discapacidad o necesidades de apoyo, y en esos coles también hacemos formación para el profesorado y para las familias, para intentar generar un cambio cultural en el propio cole. Y también tenemos una iniciativa que es la Marcha de la Amistad y la Inclusión, que intentamos que sea un movimiento por toda España de coles movilizándose por este tipo de causa, ¿no? Y ves a los chavales marchar alrededor de su cole con pancartas que han hecho ellos mismos, ¿no? En clase, con su propio lema hecho por ellos sobre esto, ¿no? Y la verdad es que se te ponen los pelos de punta. Qué bien. Sí. Elena, háblanos tú de Soñacuentos. ¿Qué podemos encontrar en tu podcast? Bueno, pues es un podcast bastante heterogéneo, la verdad, porque los guiones me salen y tiene que ver con el tema que en cada momento se me ocurra, que pueda ser desde algo que muy humorístico hasta algo bastante más profundo, como es este tema, o como otros capítulos que tengo, uno que se llama Come Secretos, que invita a los niños a no guardar secretos. Son temas muchas veces muy duros, pero están bien disfrazados, por así decirlo, para que los niños entiendan muy bien cuál es el mensaje y cuál es el peligro, y los padres lo vean en toda la dimensión y puedan abordar ese tema con los niños de manera natural. Es un ejemplo. Tengo el Lobo Feroz 2.0, que es cuando el lobo se muda a Internet. Al principio acechaba en el bosque, luego en las puertas de los colegios, que es lo que nos decían en nuestra generación, ¿no? Y ahora se ha mudado a Internet. Entonces los niños tienen que tener muy claro que los malos de los cuentos están ahí. Entonces trato temas muy diversos, las ideas muchas veces me asaltan, y el feedback que recibo sí que es de ayuda para los padres, los niños se lo pasan bien, y entonces creo que es un bonito proyecto. ¿A partir de cuántos años recomiendas que los niños empiecen a escuchar tus cuentos? Pues no es para niños muy pequeñitos, porque sí que los temas tienen cierta complejidad, pero luego a la hora de la verdad, y luego se escucha mucho en familia, sí que me he dado cuenta de que desde los 3 años escuchan. Son difíciles, no son cuentos sencillos, pero yo creo que con las musiquitas hago yo todas las voces, a lo mejor hago el lobo o hago a mi Caperucita Rebelde, ¿sabes? Entonces todo eso les llama mucho la atención desde que son muy pequeños, aunque no entiendan tanto lo que les estás contando. Y me han escrito, sé que hasta los 9, 10, luego ya empiezan a decirte, tengo 12 años y todavía escucho cuentos, que es como no hay edad para dejar de escuchar cuentos. Mira, nosotros acabamos de presentar el cuento de Navidad que hacemos todos los años en la SER, e insisto, a través de la radio o del podcast es una manera fantástica de contar historias, que al final es lo que es un cuento. El ser humano es un ser de relato. Desde el principio de su historia, yo creo. Entonces estamos preparados para escuchar cuentos desde que somos muy pequeñitos hasta que somos muy, muy mayores. Me escribía una señora de 60 y tantos años y me decía que no se podía dormir sin escucharnos. Lo hago con mi niña.
que es importante señalarlo porque, claro, eso también a los niños, escuchar una voz infantil, Claro. les resulta llamativo. Qué Así bonito. Pues Mónica Mir, directora de Best Buddies España, Elena Tostalé, autora del cuento El niño invisible, muchísimas gracias a las dos por asomaros a la ventana. Gracias Un a placer, vosotros. gracias. The snow's coming down. I'm watching it fall. Lots of people around. Baby, please come home. The church bells in town, they're ringing a song. What a happy sound. Baby, please come home. A poco que tengan alguna red social, que hayan ido a algún supermercado, que hayan encendido la tele en algún momento en los últimos días, seguro que se han puesto a pensar en estas fiestas, en dónde las van a pasar, con quién, qué van a hacer, qué van a comer. Carlos Cano es director de Gastro en la cadena SER. Carlos, buenas tardes. Hola Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estamos en el momento perfecto para pensar en nuestro menú o yo ya voy tarde? Porque es que llego tarde a todo. No, yo creo que sí. Yo además soy de los que apuran hasta el final, o sea que perfectamente. Oye, ¿hay modas para las cenas de Navidad? ¿Hay menús que se llevan más que otros? Yo creo que la Navidad quizás es el momento en el que menos importantes son las modas. Es cuando nos ponemos más clásicos, ¿no? Cuando recurrimos a lo de siempre. Oye, hay muchas pistas en redes sociales que nos pueden facilitar la vida para esas comidas, esas cenas. Y una de esas personas, una de las pioneras de los blogs de cocina que lleva casi 20 años explicándonos cómo cocinar de forma sencilla, nos visita hoy en La Ventana. Es Susana Pérez, más conocida por su perfil Huevos Fritos. Susana, buenas tardes. Buenas tardes, ¿Cómo ¿qué tal? estás? Un placer estar aquí. Un Qué placer alegría estar con tenerte. vosotros. Señora Huevos, Exactamente. para mucha Más gente, conocida ¿no? por la señora Huevos en redes sociales. Decía yo, ¿llegamos tarde o estamos todavía a tiempo para preparar una cena en condiciones y que nos haga más o menos asequible? Mira, primero, fuera de experimentos. Es decir, ni nada de nervios. O sea, hay que tener las cosas pensadas, que muchas veces queremos improvisar, pensadas, compradas, no hay que hacer nada extraordinario. O sea, me refiero a exótico. Si es que a veces juntarnos, empezamos a pensar que hay problemas donde no los hay. Cosas sencillas, ricas, poco y de calidad. Y ya está, y ganas de hacer las cosas bien, de verdad, no hacer experimentos, no probar esa receta que has visto que queda súper chula en no sé en dónde. Y que no has hecho nunca antes. Eso es, compra un buen producto, lo puedes tener comprado con antelación y dedícale un poco de tiempo, un poco de tranquilidad. Tenemos mucha ayuda, hay muchos libros. Están nuestras madres para preguntar si les quitamos ese año de trabajo. No sé, yo no veo tanta complicación, de verdad. Oye, en un momento en el que las redes sociales están llenas de gente joven que produce vídeos frenéticos para, pues eso, darle gusto al algoritmo, tú resistes casi eso, 20 años después, con recetas caseras. Te defines, de hecho, como una señora que usa laurel. Exactamente, y estoy en la resistencia total. ¿Por qué? Pues porque es que comer tenemos que comer, y mejor bien que mal. Entonces, esta cosa que se ha instalado de, la cocina es un rollo, cuanto menos pase, voy al supermercado y compro lo que sea precocinado. Pero vamos a ver, señores y señoras, tenemos que ser los jefes de nuestros fogones. Entra en juego lo que comemos, que tenemos olla express, que es que yo te monto sin mucho jaleo y con el bolso puesto, con una verdura. O sea, tú llegas con el bolso puesto de casa, pones la olla, echas una verdura y mientras te quitas el bolso tienes la verdura hecha y un filete a la plancha y ya has comido en tu casa, tu comida. Y además, mira, yo que he estado trabajando muchísimos años fuera de casa, haciendo Guadalajara-Madrid y Madrid-Guadalajara todos los días, y me dejaba la comida hecha del día anterior. Tú sabes, cuando yo salía de trabajar, ese gusanillo de que iba a comer a casa tarde, pero iba a comer lo que había hecho, que sabía que estaba bien rico. Por ejemplo, un pollo escabechado que dura fenomenal, de un día para otro. Y yo iba con el gusanillo de llegar a mi casa, ese momento ya relax, a comerme mi pollo, que tampoco es que yo tenía muchísimas cosas que hacer, 2 crías pequeñas, y me organizaba con prioridades. O sea, sabiendo que es prioritario de verdad comer bien, que no hace falta mucha historia, que tenemos los supermercados, muchos al salir de la
Ya no pido que vayamos al mercado los sábados. Eso en las ciudades grandes quizás más complicado. Por ejemplo, en Guadalajara es muy fácil cogerte las zapatillas y salir al mercado por la mañana y llenar tu carrito de productos frescos, de lo que veas, de lo que te apetece y organizar la semana. Pues como los días de diario, eso todo. Pero mi discurso está en redes sociales. Bueno, yo tengo a mi gente que me sigue desde siempre tiene una y comunidad son muy muy grande. fieles. De hecho, en la cadena SER hay gente que es verdadera fan de su... Me consta. Pero De sus redes sociales, de sus libros también. sí, y de mi blog que está ahí resistiendo, es otra cosa que mira, un blog en las redes sociales hay mucha información y cuesta mucho tenerla ordenada. Yo me preocupo de tenerla ordenada, pero cuesta mucho porque tú has visto que yo he hecho un guiso, un estofado buenísimo. ¿Te acuerdas que di 3 trucos buenos para este estofado, pero no sabes muy bien dónde está el estofado? Claro. No sabes si hace un mes que me escuchaste, Encuentras si hace el 2. vídeo. Pero si tú te vas a mi blog huevosfritos.es, escrito como web, porque realmente ese fue el guiño, está todo ordenado por primeros, entrantes, sopas, carnes, pescados, todo ordenado. Es una manera magnífica de encontrar O sea, lo el que quieres blog, hacer. El blog no ha muerto entonces. Para nada, yo soy de las que lo tengo. Fíjate, hace ya pasados 18 años seguimos invirtiendo en el dinero para que cada día esté con un buscador muy potente, para que la gente o sea, tú tienes una berenjena en el frigorífico. Tienes más de 1.500 recetas, ¿eh? Más de 1.500 recetas. Ya os voy a contar un detallito chulo. Pero tú tienes una berenjena y dices, una pobre berenjena, ¿qué hago con ella? Pero es que yo con una berenjena, una cebolla y un tomate, te echo una berenjena rellena. Entonces tú pones berenjena en Google, berenjena, huevos fritos, y tienes tu berenjena para la cena. Ya has comido casero. Pero fijaos, una cosa que os quería comentar. Justo después de la pandemia, que eso lo he hablado con Carlos alguna vez, en la pandemia cocinamos todos, hicimos pan, tuvimos un subidón de visitas espectacular, pero pasada la pandemia y hay ¿Qué pasó? un bajón en recetas. La gente solo quería viajar. Ya. Entonces, yo con el mismo proceso que empecé sigo cuando hago una receta súper probada, súper explicada, para que la persona que esté a mi lado es como si estuviera conmigo, ¿sabes? Como si le ayudara. No todo el mundo tiene por qué saber cuándo echarle el laurel al guiso, o si las judías se tienen que poner en agua 24, o sea, o el bacalao, o qué hacer con un trozo de bacalao. O sea, yo lo entiendo y me pongo en su piel, cosa que mi madre, que sabéis muchos que es la que está a mi lado, también. 83 años, una señora que cocina muy bien, pero mi madre a mi lado diciéndome, tanta explicación, yo no entiendo nada. Esto no hay que ir a Salamanca para estudiar, para poner un bacalao con unos garbanzos, con no sé qué. Entonces, hay mi pelea con ella. Pero lo que os quería comentar es que después de la pandemia, la gente me pedía excursiones, que diera pequeñas excursiones que yo ya hacía los domingos, donde íbamos a ver un producto, una quesería, un sitio donde hacían aceite. Yo quería conocer ese producto de primera mano y la gente empezó a interesarse, y desde entonces los viajes gastronómicos y pequeñas rutas se han quedado en un fijo, tanto en mis redes como en mi blog. De hecho, tú decías antes que tenías 2 niñas pequeñas. Creo que Susana es de las pocas boomers de España que es más viral ella que sus hijas, que son generación Z, ¿sabes? No hay tantos casos, ¿eh? Y eso sí, y me dicen que muy desperdiciada, porque como yo no estoy en TikTok, no me manejo bien en ese formato tan chulo, que yo les admiro, ¿eh? O sea, mi hija mayor, que se dedica a comunicación, se maneja en TikTok fenomenal. Yo me manejo mucho peor y me dice, mamá, eres un desperdicio. O sea, en redes sociales, tú con tu Instagram, tu comunidad y tus cosas te manejas muy bien. Pero yo te sacaría mucho partido. Eso me dice mi hija mayor. Ya, lo que pasa es que para eso a lo mejor tenías que cambiar tus recetas y tu fuego lento y tus guisos por recetas de en 4 minutos eso y es. Uy, 2 en 4, ingredientes. en 15 segundos y Eso. 2 ingredientes y uno de ellos queso fundente. Y oye, que tienen mucho, o sea, que tiene su público y que te pilla la una viendo así un sándwich que sale el queso y Calla, dices no me tú, lo mira, digas, que me entra calla, hambre". calla.
Pero yo estoy para luchar por mi estofado o por mi costilla con patatas, que cuando yo abro a la imagen, al móvil o sale el humo y dices tú, caray, estas costillas, además de que tienen que estar muy ricas y me apetece, es que mi madre las hacía. Entonces yo, con mis fuerzas, lo que intento es tirar de ese recuerdo eso, claro, gastronómico que tenemos de... Jope, esto lo hacía mi madre. Es que... ¿Cuál ha sido, Susana, tu receta más viral? No sé el roscón de Reyes. Sin duda. Pero vamos, ostras, sin duda. Pues fácil no es. El pero... roscón de Reyes que lo ven hasta en agosto. Bueno, el roscón de Reyes en temporada es muy visto, pero luego en enero en Zaragoza es San Valero, que hacen roscón. Y luego en agosto, yo no sé quién hace roscón en agosto, pero ¿sabes Igual qué pasa? en el Que hemisferio sur. yo creo que fue de las primeras recetas que yo me lancé en vídeo y de una cosa que dices tú, jope, un roscón de Reyes, el levado y tal, pero me vieron a mí una señora normal, entre comillas, no repostera oficial, sí. no, que oye, que lo salía y empezó entre unos y otros a decir, pues el de huevos fritos sale, el roscón de huevos es infalible, el roscón de huevos, y el roscón de huevos es la receta más vista y más viral que tengo, vamos, pero sin dudarlo, ¿eh? Antes mencionaba la importancia de la comunidad, ¿no? De esa gente que te sigue desde hace un montón de años. Claro, ahí, más allá de la cocina y de responder a todos los comentarios, que creo que le dedicas mucho tiempo a eso, de alguna manera hay un acompañamiento vital también, porque tú has tenido cambios muy fuertes. Uno muy fuerte y otro también muy fuerte. Claro, uno laboral. Uno laboral, eso es. Más de 30 años has sido asesora fiscal y otro 34 y otro años. de salud, ¿no? Exactamente. Que creo que además tu testimonio, tu experiencia le puede servir a mucha gente también. Eso es. Hace 3 años pasé un cáncer de mama y dudé si compartirlo en mis redes sociales o no, y dije, pero vamos a ver, si una receta de las que hago les interesa, ¿por qué cuántas mujeres hay como yo que están pasando esto? Y les puede interesar cómo me he enfrentado yo al diagnóstico, al tratamiento, porque yo tengo que seguir, además de mi operación, tengo que seguir y además de la radioterapia, tengo que seguir un tratamiento durante 5 años, bastante fastidiado, en el que si yo voy consiguiendo pequeños logros para batallar contra mi... Bueno, batallar no me gusta, porque estamos con esa palabra que ahora... para ir Ay, es que para ir... día a día con mis efectos secundarios llevándolo lo mejor posible, y digo, ¿por qué no? ¿Por qué no voy a ayudar yo con mis pequeños trucos? Y empecé haciendo deporte en plan, de verdad, o sea, yo nunca había estado en un gimnasio, yo pensé que eso era para bomberos y opositores a policía, y nos plantamos allí mi marido y yo a nuestros 58 años con nuestras mallas no muy de moda y hoy hemos buscado nuestro hueco y lo comparto y la gente se anima y dice, hoy no me apetecía nada ir a Pilates, pero he visto a los huevos fritos en el gimnasio y he dicho, allí voy. Y a mí eso me da una alegría. ¿Cómo estás ahora, Susana? Estoy bien, estoy muy bien. Me quedan 2 años en principio de medicación, pero como bien me aireo, que eso me dijo mi oncólogo, es fundamental airearse. Así que todas las personas que me estéis escuchando, que estéis pasando por un proceso oncológico, hay que airearse en cuanto se pueda, ¿eh? Airearse es un pequeño paseo, no hace falta grandes viajes. Es airearse, es salir al campo, a que te dé el aire, comer bien, hacer ejercicio y que te quieran y querer y vivir. Que yo he pasado por mi trabajo, cuando antes os hablaba de las prioridades en cocina, yo lo he tenido siempre muy claro, pero yo he intentado tener prioridad de todo, mi familia, el trabajo, ser la más profesional, que comieran en casa, y eso que he tenido, bueno, mi marido, que es un 50% espectacular, y yo lo hacía mal. Y es en el proceso en el que estoy ahora, en decirle a mis seguidoras y a mis seguidores, que tengo muy poquitos, que yo muchas veces, o sea, yo no hablo en masculino y en femenino, pero tengo un 12% que ahí intento que suban, en decirles... Bueno, un 12% son unas cuantas decenas de miles. Bueno, intento decirles... para mí sí es prioridad número 1 comer rico y saludable y en casa, para mí. Pero yo he tenido muchas prioridades número 1 que me han hecho una vida bastante dura, muy currada. No he sabido
por mi trabajo número 1, porque Huevos Fritos me dedicaba los fines de semana y mi tiempo, no libre, pero mi tiempo libre en trabajar en ello. Y ha sido un proceso muy complicado, ha sido muy profesional, creo que hasta el final, y creo que debía haber sabido parar en mi vida mucho antes, porque, bueno, desde hace muchos años puedo ganarme la vida dignamente con mis huevos fritos, pero tenía ahí una responsabilidad de, es mi trabajo, desde mi primer trabajo. Yo soy de profesión licenciada en Derecho, y me daba un poco por excesiva lealtad y profesionalidad, y a veces hay que parar y decidir y tomar decisiones valientes y apostar por una cosa, no por muchas, y ser el primero en muchas cosas, de verdad. Si me estáis escuchando desde aquí, os puedo hacer un llamamiento, que si te está dando vueltas por la cabeza algo, lo que sea, muchas veces es gastronómico, pero otras veces no, y estás dudando y se van pasando los años. Y yo me he plantado en 60 años haciendo lo que quiero, que es comunicar, cocinar, vivir. Este mundo tan apasionante lo he decidido muy tarde. Ya lo sé que nunca es tarde, pero de verdad, si me escucháis y os hace el clic, es que hay que cambiar. Oye, Susana, vayamos a los trucos de cocina, que tú cuentas muchos, a cocinar, por ejemplo, con sartenes de acero inoxidable, o aprovechar el verde de los puerros, que me encantan. Si tienes que decidir un truco, 2 trucos que la gente incorpore, ¿cuáles serían? Pues mira, tener siempre en casa ajo y cebolla para hacer un sofrito con cualquier cosa. Ese es el primero. Pero escucha, que es que tampoco hace falta ir al mercado es que ahora venden hasta el sofrito para hacerlo. O sea, tener en casa, de verdad, una buena despensa. No digo cara, ni digo muchas cosas, pero tener tu arroz, tener tu pasta, tener tu tomate frito congelado, o en bote, me da igual, pero tener cosas, porque si tienes cosas y llegas, cocinas. Y el segundo truco no es un truco como tal, es que si tienes cosas para cocinar que no se te pongan malas, y tienes 2 cosas buenas, una sartén buena, no 4 malas que ya están ahí rajadas, un cuchillo bueno y una olla express, te aseguro que vas a cocinar. Luego te podría contar 1000 cosas sobre, pues como dices tú, aprovechar un verde del puerro, que llegas tú con tus puerros, la parte verde la congelas bien limpita y la puedes echar en una crema de verduras. Con la otra parte te puedes hacer un sofrito, con 2 huevos tienes una tortilla magnífica. Y ojo, te estoy hablando cosas no de mucho dinero, que a veces decimos, no, claro, es que yo no tengo tiempo. No, ojo, no es el tiempo que tienes, es el uso que haces de él. Sé sincero, sincera. ¿Cuántas veces pasas tocando al TikTok o al Instagram? El dedo, así, ¿cuántas? ¿Cuál es el plato que tú más haces en tu casa? El pollo escabechado, sin duda. ¿Ah, sí? Sí. Pollo escabechado es que me viene muy bien porque... ¿Y es el que te hace más feliz? ¿El plato que cuando te quieres dar a ti un regalo, un homenaje? Sí, me hace muy feliz. Mira, primero porque tengo mi marido y mi hija mayor, comen fuera varias veces en semana, y es el típico que calienta muy bien en el microondas del trabajo, y si el microondas está ocupado te lo puedes tomar del tiempo. Si me sobra un trozo de pechuga, por ejemplo, ojo, no que sobre, que en mi casa no sobra nada, que somos 5 comiendo, pero yo lo reservo, y con una escarola, unos tomatitos cherry, la pechuga laminada y el propio jugo del escabeche, tengo una ensalada que para qué contarte. Y es el típico que puedo hacer el fin de semana si voy a tener la semana liada, y el miércoles tienes una comida muy rica que está mucho mejor. Y que lo puedes hacer con un pollo que está muy bien de precio, un pollo en octavos, o si prefieres comprar unas pechugas. Es el que más, a mí es uno que me es muy apañado y es muy fácil de hacer, si es que no tiene nada, si es que casi los ingredientes los puedes hacer en crudo, con un buen aceite, un buen vinagre, una cabeza de ajos, cebolla en la cama, una zanahoria, y es que tienes, le pones tu vinagre, tu aceite, y le pones un buen vino y lo pones en la olla express, y en 20 minutos, 15 de cocción, y luego abres la olla y se te va haciendo la salsita y dices tú, pero esta fantasía. Ese es mi plato que me hace más feliz.
Y si tienes que decir una de tus recetas para almas descarriadas, como tú dices, ¿qué puedo ser yo? ¿Cuál sería? Pues de esas tengo varias y tengo muchas. Fácil, hazte una crema de verdura con calabacín para un par de noches a la semana. Que es que no tienes que hacer nada, de verdad. No necesitas, muchas veces decimos, que no tengo. No, con tu cazuela. Pones tu calabacín cortado, con tu cebollita, con unos guisantes congelados que le dan un toque que nadie va a saber que es de calabacín y va a afinar mucho ese toque a guisante, que es guisante congelado, que los tienes, echas un puñadete, lo tienes cociendo, le echas tu sal y luego cuando lo bates le echas tu chorreón de aceite de oliva virgen extra y 2 gotas de limón que te van a potenciar el sabor y tienes un apaño para 2 noches cenar o para llevártelo al trabajo. Y eso es muy de alma descarriada. Y espero yo que todas las recetas que pongo para almas descarriadas, que me pases, que tenemos contacto y que me pases en el WhatsApp, mira Su lo que he hecho. Y yo me pondré como una madre orgullosa. ¿Y el menú de Navidad en tu casa? ¿Es fijo? ¿Va cambiando cada año? Me has hecho una pregunta muy íntima. No muy íntima, no. Es que en esta casa estamos ya comiendo de Navidad. ¿Por qué? Porque yo la semana que viene voy a publicar una crema de langostinos. Entonces nosotros ya nos la hemos zampado. Ya has publicado entrantes. He publicado entrantes. Ya lo he visto. Me falta primeros y segundos, pero hay algo como... Me gusta publicar así ese formato porque te es muy fácil ver, esto te entra por los ojos, que ahí quiero dar un plus a las fotografías que me hace mi marido, que en este tiempo tan rápido en el que vamos necesito una buena imagen. Entonces ahí me gusta, pero luego quiero poner vídeo fácil para que tú veas y digas, oye, pues esto no es tan difícil. Claro. Entonces nosotros estamos comiendo ya, empezamos en octubre, lo siento, pero es que mis comidas de Navidad son de octubre, y luego esos días no creas que cocinamos, que vamos a cocinar poco y a cosas muy sencillas que nos gusten. O sea, de verdad, puede ser... No te voy a decir que un huevo frito con patatas, pero igual una buena tortilla de patatas de estas de 9 huevos, jugosa. ¿En Navidad? Sí. En Navidad a lo mejor menos. En Navidad sí, porque a mi madre le gustan sus chuletillas de cordero lechal, que cada vez hay menos, empanadas y a lo mejor un cardo en salsa. Pero en Nochebuena, no. En Nochebuena vamos a un poquito a lo mejor de salmón, un buen jamón y una tortilla de patata, ¿eh? No, felices. Porque es que nosotros llevamos ya desde octubre comiendo ya y el presupuesto ya se ha agotado, ¿eh? Susana Pérez es la autora detrás de Huevos Fritos. Muchísimas gracias por qué placer ratito estar con en vosotros. La Ventana. Qué placer. Un beso para todos bien. Y para vuestros oyentes, que tengo también muchos hueveros son oyentes vuestros. Claro que Así que ha sido un placer estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias. Un beso, Carlos. Muchas gracias. La Ventana, en Ser Podcast. En La Ventana acontece, que no es poco, un relato personal de la historia, con Nieves con Costrina, Cadena Ser. Nieves, buenas tardes. Buenas tardes, Marta, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué tal? Estupendamente. Oye, ayer hablasteis de 2 dictadores, bueno, de lo que ha pasado con ellos después de muertos, ¿no? Con sus restos, y se quedaron algunos sin contar, porque por Latinoamérica han pasado unos cuantos. Vaya. ¿Seguimos vaya con el repaso? Seguimos. Hoy rematamos, mira qué bien, vamos a rematar a esos otros dictadores mencionados ayer, que por ser eso, dictadores, tienen que esconder sus vergüenzas, sus cenizas y sus huesos después de muertos. Casi todos menos Franco, ya lo mencionamos ayer, al que los madrileños le pagan todavía el mantenimiento de su panteón. También te digo que como la mayoría de los votantes de Madrid son ultraderechistas, visto los resultados, pues estarán encantados. Ellos son más partidarios de estas malas personas que son Almeida, los cementerios dependen de él, por cierto, y Ayuso. Algunos no tienen para la guardería del niño, pero contribuyen al mantenimiento del casoplón mortuorio del dictador y su mujer La Collares en el cementerio de Mingorrubio. El único consuelo es que no está donde quería, ni donde quería su familia, que era en la Catedral de la Almudena. Esa fue la primera intentona, pero se fastidié.
Ayer mencionamos a unos cuantos dictadores americanos muertos y defenestrados de sus países cuando recuperaron la democracia, pero es que se nos quedaron varios fuera. Venga, pues ¿por cuál seguimos? ¿Dejamos pendiente al nicaragüense, a un argentino, al dominicano, paraguayo? Sí, vamos a empezar por el paraguayo. Venga. ¿Para qué? Paraguayo, que decíamos el chiste. Que puede que sea menos conocido. En Paraguay lo conocen bien, Eso te por iba a supuesto. decir. Claro, en Paraguay, Pasa ahí vamos, unos cuantos años. Vaya, 35 años de dictadura lo sufrieron. Pero bueno, digamos que aquí pues han sonado más otros que él. Se llamaba Alfredo Stroessner y por supuesto era militar y golpista. Se instaló en el poder por las armas y fue elegido 7 veces en unas elecciones a las que solo se presentaba él, claro, partido único, Claro. y luego fue reelegido en otras elecciones amañadas, fraudulentas. Siempre ganaba, claro, y siempre con el inestimable apoyo de Estados Unidos, que era más partidario del asesinato de paraguayos que de elecciones libres que pudieran ganar partidos progresistas. Por dar unos cuantos datos de este tipo, Stroessner era simpatizante nazi, su padre era alemán, como su propio apellido indica, dio asilo político a los nazis, otorgó la ciudadanía paraguaya a Joseph Mengele, el que hacía experimentos con niños judíos en Auschwitz. Sí. Stroessner era católico practicante, por supuesto. Le gustaba tener relaciones con niñas de 13 años. Ah, mira. Y fuera del matrimonio tuvo, según calculan, pero no están seguros, unos 40 hijos, tirando por lo bajo. Acabó en un exilio dorado en 1989 en Brasilia, tras ser derrocado, y la palmó, mira tú, el mismo año que Pinochet, en 2006. La verdad es que es otro que se murió plácidamente en su cama, con 93 tacos, viviendo bien. La familia pidió un entierro de Estado en Asunción, en la capital de Paraguay, y desde Paraguay mandaron una sonora pedorreta. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho, infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Me estoy riendo porque esta canción le viene que ni pintado a Stroessner y a todos de los que vamos a hablar a continuación. Eso te iba a decir, que es que le viene bien a todos, la podemos poner en bucle. Oye, por volver al caso del paraguayo, habiendo sido expulsado del país, ¿su santa familia pretendía un funeral de Estado para un dictador? ¿Qué? ¿Cómo lo ves? ¿Ya ves? Es que Tampoco me lo quedo ojiplática. Pues sí, pues no lo diga muy alto, que también hemos expulsado a Juan Carlos. Ya. Y a ver qué nos espera cuando Ya. se muera este reconciliador de pacotilla. Si se viene a comer chuletones y a pasearse en nuestras narices, pues también puede organizar el señor Majestad Felipe una verbena funeraria para su padre, con la complicidad del gobierno de turno, que mira, no lo sé, pero que como sea el PSOE, me mondo y después me troncho. Siempre he dicho que el sitio del bribón Borbón es en Aguas del Golfo, incinerado, Aguas del Golfo. Stroessner está en una tumba muy cutrecilla, en un cementerio de Brasilia que se llama Campamento de Paz, con una plaquita discreta, porque como era un enterramiento provisional, previo a su gran entierro que la familia tenía previsto en Asunción, pues estos esperaban hasta mayoretes incluidas. Bueno, pues hicieron un enterramiento ahí provisional y sencillito. Pero nada, se tuvo que conformar con un funeral que ellos llaman íntimo para evitar decir que no fue ni el tato. Hubo un nieto de Stroessner, senador, que luego la familia acaba también situada, que en 2012 volvió a intentar la repatriación de los restos con funeral de Estado. Y otra vez le volvieron a decir, mira, que te calles y te acuestes ya, Tolai. Entonces fuera. sigue ahí en Brasilia, en la misma tumba cutre. Sí, no, ahí sigue. Y no lo visita nadie, ni su familia. La única visita que ha recibido Stroessner fue una judicial para exhumar y hacer pruebas de paternidad porque los hijos al retortero reclaman la herencia. Claro. En 2022 se confirmó la paternidad de otro reclamante. Alfredo Stroessner tiene además un monumento muy chulo en una plaza de Asunción, que a mí me parece una buena solución cuando hay que ir revisando qué hacer con las estatuas de la mala gente. La obra se llama El Contramonumento y es muy curioso. Se ven 2 bloques de hormigón, uno encima de otro, y en medio de esos 2 bloques hay un hueco donde se ven los restos de una estatua de bronce de Stroessner aplastada y rota, desmembrada, se le ve asomar una manita, se le ve en la cara, tal. Es una estatua, por cierto, del escultor español Juan de Ábalos, Anda. que sí es el mismo que hizo las esculturas del Valle de los Caídos,
porque las dictaduras de Stroessner y Franco estuvieron muy conectadas hasta con los artistas. Ya. Aunque también hay que decir que Juan de Ávalos intentó desembarazarse como podía siempre de ese San Benito de escultor del franquismo, porque Ávalos no hacía más que recordar que trabajó por órdenes. Es verdad, que solo pisó el Pardo en una ocasión y que tuvo el carné número 7 del PSOE de Mérida, que decía que yo no soy franquista, coño, es que tengo que, tengo que hacerlo. Bueno, pues la escultura de Stroessner que hizo Juan de Ávalos ahora está destrozada, aplastada, sí, pero sirve como parte de otro monumento dentro de otra obra del artista paraguayo Carlos Colombino que se titula Entierro de un monumento. Ya te digo yo que a este hombre, si no se hubiera muerto, le podrían haber encargado a él también qué hacer con ese mostrenco del Valle de los Caídos, porque yo creo que seguro que su propuesta sería mucho más digna que la que tienen prevista. Bueno, hasta aquí, fin de Stroessner. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Oye, ya que estamos en Sudamérica, ¿qué pasó con Videla? ¿Está desterrado también como Stroessner o está escondido como Pinochet? Este está escondido, está escondido. Este al menos, bueno, ya se le ha localizado, pero sí que está escondido. Este al menos no murió en su cama, murió en su retrete. ¿Qué dices? Sí, es que joder, se nos olvida, nos atropella tanta información que olvidamos ya muchos datos. Por si alguien no se acuerda de quién era este genocida, condenado por crímenes de lesa humanidad, fascista, terrorista. Sí. Pues Jorge Rafael Videla fue un militar implicado en el golpe de Estado de 1976 que provocó la muerte y la desaparición de miles y miles de personas. Murió en la cárcel en 2013. Un día de mayo que deberían declarar fiesta nacional. Se murió mientras estaba sentado en el váter. Le dio un soponcio, se cayó, se dio un golpe bien dado y cascó. Nos ha dejado a cambio la bonita imagen de recordarlo sentado en el retrete de su celda. Su familia no sabía qué hacer con él ni dónde ponerlo, porque algo le iban a hacer. Claro. Desenterrarlo, subirlo a un avión y lanzarlo al Atlántico para que se lo comieran los boquerones, como hacía él con los famosos vuelos de la muerte, aunque los militares argentinos lanzaban a sus compatriotas vivos. Bueno, pues al final la familia decidió esconderlo. Eso sí, tuvo su misa de cuerpo presente, también a escondidas, con su misa. Una se pregunta qué clase de cura canalla le dedica una misa a un tipo que robaba bebés, asesinaba a las madres y las tiraba desde un avión al océano, vivas. O sea, yo no sé, yo supongo que será de la misma catadura moral que Ramón Tejero, que es el hijo cura de Antonio Tejero, que es tan ultra como su padre y fue el que dio la misa por Franco cuando lo sacaron del Valle de los Caídos y lo trasladaron. Bueno, pues la clientela de Ramón Tejero en Marbella, que por ahí, que creo que sigue teniendo allí la parroquia, debería aconsejarle a Ramón Tejero que se arrepienta de sus gravísimos e inmorales pecados mortales. Ya sabes cuáles son. Pero lo que pasa es que como ya sabe él que el infierno no existe, pues sigue pecando alegremente. A Videla lo escondieron, como decía, pero ya está localizado. Costó encontrarlo, costó muchísimo encontrarlo, pero lo encontraron. ¿Pero ha sufrido algún tipo de represalia? Nada grave, creo que nada grave. Pintadas, carteles, pero vamos, nada grave. La familia pretendió inicialmente enterrarlo en su pueblo, en Mercedes, que es una ciudad que está en la misma provincia de Buenos Aires, a unos 100 kilómetros de la capital federal. La familia Videla tiene allí 2 bóvedas, que llaman ellos, son 2 nichos, ¿no? Y allí querían encajarlo. En realidad querían incinerarlo porque es más fácil esconder unas cenizas que un muerto entero. Claro. Pero como se abrió una investigación por la muerte de Videla en su celda, el juez prohibió la cremación por si se necesitaba hacer más pruebas forenses. Yo tampoco sé qué esperaría la familia y los hijos cuando comunicaron tan contentos que lo iban a enterrar en Mercedes inicialmente. Lo mismo esperaban que recibieran al fiambre con fuegos artificiales y claro, pues no. Y no.
No, se montó una en Mercedes impresionante, todavía se mantienen allí unas pintadas en la carretera, hubo manifestaciones, hubo muchísima bronca, forraron la entrada del cementerio con carteles de protesta y plantándose porque dijeron que no estaban dispuestos a permitir que su cementerio se convirtiera en un centro de peregrinación del fascismo argentino. Como tituló la prensa argentina entonces, a Videla no lo querían en su pueblo ni muerto. Así que la familia tuvo que agarrar al fiambre y ponerse a buscar como loca otras ciudades y otros cementerios donde autorizaran el entierro de Videla, en secreto, claro, para que no se volviera a montar otro pollo. My town with a little drop of poison. Nobody knows. They're lining up to go insane. Claro, pero muy en secreto tampoco se le podía enterrar habiendo una investigación en marcha, ¿no? Porque al menos la justicia tendría que estar informada de dónde le ponían. Sí, la justicia estaba así fue. La justicia argentina lo único que le dijo a la familia es: ni se os ocurra incinerar de momento, os buscáis la vida con el muerto y cuando tengáis claro dónde lo vais a colocar nos comunicáis y ya está. Y así se hizo. Al final encontraron hueco en un cementerio privado de la ciudad de Pilar, en la misma provincia de Buenos Aires, pero más al norte. La administración del cementerio, el cementerio se llama Jardín del Pilar, dio orden por escrito a todos sus trabajadores prohibiendo informar sobre la ubicación exacta de la tumba. Nadie debía conocer el paradero final de Videla. Varios concejales del ayuntamiento lo intentaron, varios partidos políticos, pero nada, no hubo forma. Y el fiscal, Sebastián Basso, se llamaba, no soltó prenda. Dijo que el juzgado sabía dónde estaba Videla y punto. El entierro fue de noche, con menos de 10 personas presentes. En 2015 se supo al final que Videla estaba enterrado bajo una lápida donde pone Familia Olmos. Y fue Florencio Alberto Olmos el que al principio se hizo el tonto, que era el propietario de la tumba, diciendo que si habían enterrado a alguien en su tumba familiar había sido sin su permiso. Idiotez. Como si no fuera fácil averiguar que fue él quien prestó la tumba familiar porque había sido un cargo a las órdenes de Videla, agregado militar en la Embajada Argentina en España, y el tal Florencio y la buena noticia es que también se ha muerto ya, y bueno, ya suponemos que está con Videla, estarán juntitos los dos, si es que Videla sigue allí, pues ya no he comprobado más. Y ya está, no vamos a dar más turra con más dictadores muertos. Y mira que nos quedan, porque pensaba yo en Somoza, en Trujillo. Sí, nos queda, pero es bueno. Me da no sé qué seguir con tanto muerto. De Somoza ya nos ocupamos en 2021, la verdad ya lo contamos. Que por cierto, también hay un monumento en su honor hecho con el coche en el que lo acribillaron. Somoza iba en su Mercedes color azul por la avenida Generalísimo Franco de Asunción, en Paraguay, fíjate, donde se exilió allí al amparo de Stroessner. Y en 1980 lo reventaron en un atentado con bazucas y ametralladoras. Fíjate cómo nos encajan todas las piezas. Eso te iba a decir. Somoza, Asunción, Avenida Franco, el sanguinario dominicano Trujillo, del que hablamos también hace 2 años, que está a su vez enterrado en Madrid, sí. A 20 metros de Franco. Al final va a ser verdad eso de que su Dios los cría y ellos se juntan. Did the devil make the world while God was sleeping? Gracias, Nieves. Una tarde más. Gracias a ti, Marta. Un besazo. Lo que queda del día. Con Rafa Panadero. ¿Y por dónde lo hacemos, Rafa? Pues mira, Marta, hoy es jueves, 11 de diciembre, pero hemos abierto la ventana pensando en otro jueves, el jueves 25 de diciembre. Porque ese día, el jueves 25, el día de Navidad, a las 12, como manda la tradición, se va a emitir aquí en la SER el cuento de Navidad, que este año va a ser Caperucita en Manhattan, de Martín Gaite. Entre las voces del reparto, la voz de Blanca Portillo, en el papel de Miss Lunatic, esa persona que abre otro mundo a los ojos de la niña protagonista.
un papel para el que nos contaba la actriz, de alguna manera tuvo como referencia a su madre. Mi madre también siempre fue de educar en darte muchas posibilidades, en que fueras consciente de que tenías que elegir y que asumieras la responsabilidad de tu elección, que creo que esa es la mayor libertad que se puede dar a una criatura. No decirle las cosas van por aquí o son así o son asao, sino que, bueno, tienes varias opciones, piénsalo, elige y asume la responsabilidad de lo que elijas, porque elegir algo siempre supone abandonar otras cosas, ¿no? Que yo creo que Miss Lunatic de alguna manera es lo que hace. Hoy tomaba café con nosotros en la ventana el Chollín, que ha recordado quién fue su Miss Lunatic particular, esa profesora que él recuerda como clave en su formación. A esta mujer seguro que no le hubieran dado el premio a la mejor profesora actualmente, pero en sexto de GB, ¿os acordáis que cambiabas de ciclo? Estabas con los mayores, entonces a mí me habían enseñado que si tú eras simpático o educado, los profesores, los mayores, te hacían caso. Entonces yo levanté la mano porque ella dijo que íbamos a leer todos. Yo levanté la mano, le pedí que me pudiera acercar a hablar con ella, me dejó y le dijo, mira, que me da mucha vergüenza, que por favor cuando me toque a mí que no lea. Y se rió y me dijo, bueno, pues a partir de ahora, todos los días de lengua, en sexto, séptimo y octavo, vas a leer tú solo enfrente de toda la clase. Así que relájate un poquito porque vamos a empezar hoy. Evidentemente la odié en ese momento, pero bueno. Y mira en qué se ha convertido. Sí, funcionó. Pues tiene gracia la anécdota viniendo de quien viene, de un gran rapero como es hoy el Chollín. La novela de Carmen Martín Gaite, de quien por cierto estamos celebrando el centenario de su nacimiento, ha sido adaptada a la radio por Esther García Llobet, con quien también hemos charlado hoy. Lo que yo quería era una niña que fuera la bastante descarada en los 80, el equivalente de los 80, sí. Ahora, sobre todo también recuperar la oralidad que tiene Martín Gaite, que es una maravilla. Yo quería que la niña hablara como hablan las niñas de ahora. A mí me gustaría que cuando estás, como pasa tanto tiempo en la calle, Miss Lunatic está todo el tiempo en la calle, Sara está para arriba, para abajo, pues que se escuchara el cuento con unos cascos mientras caminas acompañado de Sara Allen por Madrid o por donde tú estés escuchando. No me importa que sea fuego o vitrocerámica. Yo cocino mejor que el arguiñano o mejor que tu apañado. Me planto mi delantal y me pongo a cocinar. Y siguiendo mi receta, hago yo mi caldereta. Experto en cocina marítima. Sopa de sobreno. El cuento se emite, como decimos, el día 25, justo antes de la comida de Navidad, para la que muchos andarán ya pensando una buena receta. Le hemos pedido consejos para esa comida y para las cenas de estas fechas a Susana Pérez, más conocida como la señora Huevos Fritos, con W, porque así se llama el blog de recetas que tiene desde hace más de 20 años. Fuera de experimentos, es decir, ni nada de nervios. O sea, hay que tener las cosas pensadas, que muchas veces queremos improvisar, pensadas, compradas, no hay que hacer nada extraordinario, o sea, me refiero a exótico. Si es que a veces juntarnos empezamos a pensar que hay problemas donde no los hay. Cosas sencillas, ricas, poco y de calidad. Y con esa misma filosofía, más allá de estas fechas especiales, que nadie se ponga excusas, nos ha dicho para no cocinar en su casa en el día a día. Esta cosa que se ha instalado de, la cocina es un rollo, cuanto menos pase, voy al supermercado y compro lo que sea precocinado. Pero vamos a ver, señores y señoras, tenemos que ser los jefes de nuestros fogones. O sea, tú llegas con el bolso puesto de casa, pones la olla, echas una verdura y mientras te quitas el bolso tienes la verdura hecha y un filete a la plancha y ya has comido en tu casa, tu comida. Y si no suena del todo apetitoso, estará pensando alguno, pues siempre queda la opción de ponerle ketchup. Ojo con el ketchup, que no todo es lo que parece. Lo hemos descubierto esta mañana en Al Dente con Ainhoa Aguirre Goitia. Es que el origen del ketchup no era con tomate. De hecho, las reinterpretaciones dependen de en qué parte del mundo estemos. Si utiliza ese ingrediente base es distinto. Lo hay de champiñones, lo hay de plátano. Exacto, si lo definimos como un puré de verduras, podemos utilizar lo que queramos. Lo importante siempre es que haya equilibrio en él. Así que ketchup de plátano, ketchup de champiñones, pero todo con equilibrio. Anotado queda porque está claro,
A partir de hoy hay que ver el ketchup como un puré de verduras. Lo del tomate vino después. La primera receta documentada del ketchup de tomate aparece en 1812 en Estados Unidos y se le atribuye a un señor que se llama James Macy, un científico de Filadelfia. Esto es notable porque en esa época mucha gente creía que los tomates eran venenosos. Esa confusión venía del uso de los platos de plomo. La acidez del tomate reaccionaba con el metal, claro, y causaba envenenamiento. Pero era el plato, no era el tomate. Exacto, se les Qué tenía bueno. miedo, exactamente. There was a time when I was younger, and all the nights and days were long, and every day just getting stronger, like a sunflower in the sun. Conectar con los jóvenes no siempre resulta fácil. La semana pasada, por ejemplo, lo intentó el rey emérito con ese mensaje que dejó aprovechando la publicación de sus memorias en el que pedía apoyo a los jóvenes para su hijo, para el rey Felipe. Hoy nos ha contado Raúl Pérez que, bueno, esto no le ha salido del todo bien y ha grabado otro mensaje más accesible para la generación Z. Un breve mensaje para los jóvenes españoles, sobre todo para todos los que no conocéis la historia de España. En este país han pasado cosas muy random y vivimos uno de nuestros primes con la transición democrática. Menudo hype con el golpe de Estado. Allí fui el GOAT. Mientras Adolfo Suárez y Carrillo se tiraban beef, yo me tiraba los días shipeando admiradoras. Bueno, tenía más lista de espera que un concierto de Rosalía, literal, aunque también me han hecho ghosting. Así que os pido que estéis en el mood con mi hijo. Buena vibra, ¿vale? Aunque me dé cringe que esté casado con mi hijo, pues una mujer empoderada, esas de las que sirven coño, y que para mí es una red flag. No digo lo que pienso porque se me va a funar. En resumen, la monarquía, pec. Lo woke no me renta. Soy vuestro bro, el de los Borbrones. Un fuerte abrazo. Hablando de jóvenes, desde ayer en Australia los menores de 16 años no pueden entrar en redes sociales sin el permiso paterno. Lo hemos comentado en Hoy por Hoy con los ministros de Ciencia y Tecnología, con Jaime García Cantero y Nuño Domínguez. Yo creo que a día de hoy el peligro no son las redes que tenemos y que conocemos. O sea, se pueden construir redes que no negocien con nuestros datos, que no sean adictivas para nuestros niños, que no fomenten comportamientos abusivos. Todo esto se puede hacer. Lo que pasa es que no se está haciendo porque la regulación permite no hacerlo. Ojalá Australia abra la vía a que surjan redes organizadas de otra manera y plantadas de otra manera. También hemos hablado con ellos del brote de peste porcina localizado en Cataluña. De momento la cifra sigue en esos 13 positivos detectados y aunque al principio se apuntó la posibilidad de que el origen estuviera en un bocadillo de fiambre, ahora se admite que puede haber surgido de un laboratorio. Bueno, no pasa nada, tampoco tiene que pasar nada, se puede contener y se puede solucionar. Lo llamativo en este caso es que el otro día comentábamos lo bien que había reaccionado la Generalitat al principio, pero ahora, por ejemplo, este centro de investigación, el IRTA Cresa, se ha cerrado completamente, no responde a las preguntas de los periodistas, hermetismo total. Los que en cambio no se callan nunca y también se han acordado hoy en sus titulares de la peste porcina son El Mundo Today. Pedro Sánchez asume que tendrá que hacer otro cameo en Radio 3 para afrontar los escándalos de acoso sexual en el PSOE. Si hace falta, volveré a compartir mis discos más escuchados en Spotify, ha asegurado el presidente, decidido a remangarse para superar la crisis del partido. Un médico informa a un paciente de que su enfermedad es poco rentable. Grave no es, pero precisamente por eso no hay tratamiento rentable y tendrá que aprender a vivir con ella, argumenta. Barcelona atajará la plaga de jabalíes intentando gentrificar Collserola. Los españoles se preparan para afrontar las elecciones en Extremoduro. El de anticuario es un oficio del que en general no sabemos gran cosa, cuesta explicarlo bien. Por eso le hemos pedido que se defina el mismo a Artur Ramón, al que lo de ser anticuario le viene ya de familia. Pensando a lo que me dedico, encontré una frase que me gustó mucho en los cahiers de los cuadernos de Paul Valéry,
que dice, yo veo aquello que está delante de los ojos de todo el mundo y nadie ve. Su oficio le lleva a veces a situaciones delicadas, como tener que explicarle a un cliente que ese cuadro supuestamente de gran valor que tiene en casa y ha ido pasando de abuelos a padres y de padres a hijos, en realidad no es lo que parece. Ellos lo han atribuido de esa forma cuando se compró, y de generación en generación hay una leyenda que ese cuadro es de Zurbarán. Entonces, ¿cómo llegas tú a esa casa y les dices que no lo es? Es decir, es tremendo. Es una situación verdaderamente que me encuentro a menudo y que es muy difícil de gestionar emocionalmente, porque les estás desmontando un mito. Oye, con ese Zurbarán pues podréis en un futuro, tendréis la vida resuelta, chicos, y no lo es. Vale muy poco. Entonces, eso es tremendo. Y esto que nos decía Artur sobre los anticuarios, esto de que son capaces de ver lo que nadie ve, es un poco en el fondo, si lo pensamos, lo que hace Nieves con Costrina con la historia, ver cosas que no todos vemos. Por ejemplo, como nos ha contado hoy, ver los problemas que tuvo la familia del dictador argentino Jorge Videla para enterrarle. La familia pretendió inicialmente enterrarlo en su pueblo, en Mercedes, que es una ciudad que está en la misma provincia de Buenos Aires. En realidad querían incinerarlo porque es más fácil esconder unas cenizas que un muerto entero. Claro. Pero como se abrió una investigación por la muerte de Videla en su celda, el juez prohibió la cremación por si se necesitaba hacer más pruebas forenses. Yo tampoco sé qué esperaría la familia y los hijos cuando comunicaron tan contentos que lo iban a enterrar en Mercedes inicialmente. Lo mismo esperaban que recibieran al fiambre con fuegos artificiales y claro, pues no. Y no. No, hubo manifesto, se montó una en Mercedes impresionante, todavía se mantienen allí unas pintadas en la carretera, hubo manifestaciones, hubo muchísima bronca, forraron la entrada del cementerio con carteles de protesta y plantándose porque dijeron que no estaban dispuestos a permitir que su cementerio se convirtiera en un centro de peregrinación del fascismo argentino. Como tituló la prensa argentina entonces, a Videla no lo querían en su pueblo ni muerto. Hemos abierto la ventana y este resumen con un cuento, Caperucita en Manhattan, que será el cuento de Navidad de la serie este año, y lo vamos a cerrar con otro. Este se llama El niño invisible y lo publica la Fundación Best Buddies para promover la inclusión desde la infancia. La inclusión real, que no consiste en saludar o dejar que otro niño se siente a tu lado en clase. Mónica Mires, directora de Best Buddies de esta fundación, sabe de lo que habla porque también es madre de un niño con discapacidad intelectual. Tú vas a recoger a tu hijo al colegio y salen todos los niños y ves cómo se van juntos al parque, o han quedado para ir a jugar a casa de alguien, o van juntos a una extraescolar y bueno, te saludan educadamente, pero digamos como que no cuentan con tu hijo, ¿no? para estas cosas. Y me lo trasladan muchas mamás, y que sus hijas o hijos pues les dicen, oye mamá, y a mí ¿por qué no me invitan a cumpleaños? O, oye mamá, hay una mamá que me dice, mamá, ¿por qué vienen los amigos de mis hermanos a casa y míos no vienen, ¿no? Y yo no tengo? El cuento sirve para concienciar a los chavales, a los que Mónica en las charlas que da en colegios les hace preguntas como esta. ¿Por qué motivo a lo mejor no os acercáis a un niño con discapacidad, ¿no? Y me dicen cosas como, es que nos da cosa, ¿no? Y entonces exploramos, bueno, pero ¿esa cosa qué es? Y me dicen, es que nos da vergüenza o nos sentimos incómodos, es que no sé cómo tratar a esa persona, ¿no? Pero el cuento sirve también, y casi más porque falta hace, para concienciar a los adultos. La problemática con los adultos es que lo tenemos ya todo muy interiorizado y muchas veces no somos coherentes porque tenemos unos valores y creemos en unas cosas, pero luego nos comportamos de manera incoherente con esos valores, ¿no? Sí. Seguramente pues tampoco hacemos cosas por maldad, sino porque no nos damos cuenta o porque nos supone como mucho esfuerzo y ya estamos acostumbrados a otra cosa. Recordamos, el libro se llama El niño invisible, se puede comprar en la página web de la fundación, que es Best Buddies, como mejores colegas o mejores amigos en inglés, .es, bestbuddies.es. Eso es, El niño invisible, que puede ser un regalo fantástico para estas Navidades. Así terminamos la ventana. Cuando me siento bien, la sartén no se pega, me sale la tortilla redondita, perfecta. El frío es una excusa para abrazarte más. Si la casa está muy sucia, nos vamos a un hostal. Mañana la abrimos como siempre a las 4, las 3 en Canarias con Francino desde Tenerife. Un beso muy fuerte. Hasta mañana. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.
momento, en solo un segundo le prendo la luz al sol. Te doy mi sonrisa y te cambia la vida. Hoy tu lotería voy a ser yo, voy a ser yo. Qué suerte tenerte cuando amanece y me dices te quiero. Quererte tan fuerte que tiemble de emoción el universo. Cuando me siento bien, aparco donde sea, pinto los semáforos de verde siempre, regalando suerte para que tengas un gran día. Yo soy licenciado en amor y alegría. Me siento bien, me huele a primavera, menta, cilantro y tu piel de canela. Todo lo bonito que hay en una vida entera, ya te lo consigo para que tú me quieras. Soy capaz de leerte la mente, arreglar los problemas de toda la gente. Voy cantando las vueltas del mundo, en solo un segundo le prendo la luz al sol. Te doy mi sonrisa y te cambia la vida. Hoy tu lotería voy a ser yo, voy a ser yo. Qué suerte tenerte cuando amanece y me sigues el juego. Quererte tan fuerte que tiemble de emoción el universo. Puedo volar, desaparecer, colarme en tus sueños, cantar y coser. Abracadabra, me ven, no me ves, un genio sin lámpara. Hoy deseo ser 20 veces más fuerte que tú y veloz. Yo siempre estoy de buen humor. Soy capaz de leerte la mente, arreglar los problemas de todo